Saludos amigos, hoy 24 de abril de este año 2013, hoy se conmemora el 48 aniversario de la revolución, de la revuelta del pueblo dominicano, encabezada por insignes patriotas, entre ellos militares de todas las armas, que se unieron al pueblo para instalar nueva vez la Constitución de 1963 que prohijó el profesor Juan Bosch y su gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, y que establecía ganancias, conquistas de todo tipo para la población dominicana, causa por la cual fue derrocado apenas 7 meses después de instalado el presidente y su gobierno. Bien, hoy también, en conmemoración de ese acto extraordinario de la población dominicana, se va a hacer un reconocimiento, se va a exaltar al panteón de los grandes patriotas, al coronel Francisco Alberto Camaño Deño. Una comisión oficial designada al efecto hará cumplir una ley, la ley 413 del 15 de febrero de este año, que ordenó que los restos mortales del coronel Camaño Deño sean trasladados al Panteón de la Patria para que reciba los honores de rigor a un jefe de Estado y a un líder nacional que defendió los más preciados valores de la patria. Lo que se llevará será lo que se llama un cenotafio, que no es más que una urna que está destinada a recibir los restos aunque no lo contenga. Porque se ha ordenado también hacer una investigación científica acerca de los restos que están depositados en el Cementerio Nacional para determinar si corresponden exactamente a los del coronel Camaño. Pero qué importante es este acto, qué ilustrativo de cómo la nación y un pueblo siempre tienen formas inteligentes, oportunas de celebrar y de reconocer a sus grandes hombres y mujeres. Porque fíjense ustedes, lo que se está exaltando es al jefe de Estado, al militar nacionalista, que colocándose por encima de todos los intereses, plantó una cerrada defensa de la Constitución de la República y del restablecimiento de su gobierno oficialmente electo por el pueblo, el del profesor Juan Bosch. No se está haciendo, hay que hacer una aclaración precisa, porque ayer vimos un comunicado de la Comisión de Efemérides Patria y también sustentado como órgano que es de la Presidencia de la República, donde se hace referencia a los altos merecimientos del coronel Camaño, referidos a su condición de líder indiscutible de todo lo que fue la Revolución de Abril y de un jefe de Estado electo por la Asamblea de entonces, convocada al efecto, que durante su ejercicio provisional mantuvo siempre la defensa de los derechos humanos, el respeto a las libertades públicas y la defensa cerrada también a la soberanía, contra la invasión de los Estados Unidos de América, dispuesta luego de un torrente de mentiras, de falsedades que se levantaron contra ese movimiento cívico, que se inició un día como hoy, 24 de abril del 65. Importantísimo evento, importantísimo acto este también del Congreso, inteligente. Los pueblos nunca deben dejarse entrampar por pequeños obstáculos, como es el hecho de que todavía no tenemos en las manos la garantía, la absoluta seguridad de que los restos de Camaño sean los que están depositados en
el Cementerio Nacional. Sí, de todas maneras, ahí está el cenotafio, porque lo que importa es la memoria, la acción de un hombre de esta envergadura. Miren, no podía ser de otra manera la valoración que hace la encuesta Gallup hoy del gobierno del presidente Danilo Medina es excepcional para cualquier otro gobierno, incluso que haya existido en los últimos tiempos en la República Dominicana, porque ven ustedes ahí en ese cuadro cómo supera considerablemente las expectativas y por valoración popular en cada una de las acciones de gobierno. Solo en el caso del costo de la vida, que es el último renglón, si se pudiera correr un poquito a la gráfica, que es el último renglón donde la apreciación popular no le asigna un reconocimiento mayor. De todas formas, le dice un 46% de la población que ha defendido la economía popular, pero en lo que respecta a la educación pública, un 82% lo aprueba, la agricultura y el apoyo a los agricultores, 75%, la economía, manejo total de todos los asuntos económicos, un 74%, la salud pública en cuanto al equipamiento y servicios de los hospitales, un 69%, la lucha contra la pobreza, 62%, el transporte público, 57%, casi 59%, la inseguridad ciudadana, 54%, el narcotráfico, 51%. O sea, eso es apoyo a toda la acción en cada uno de esos campos. La corrupción administrativa, 49% de la población, 49.5%, cree que lo está haciendo bien, que está administrando correctamente los recursos públicos contra un 46%. Supera con mucho a los quienes tienen dudas acerca de esto. Como les dije, en el costo de la vida, un 46% opina que lo está haciendo bien, mientras un 52% cree que no ha podido tener control del costo de la vida. Bien, pero esta apreciación es sorprendentemente favorable. Pocos gobiernos pueden exponer una hoja de servicios y una valoración tan alta como esta que ya lleva el presidente Medina en tan solo 8 meses. Claro, 8 meses que son suficientes incluso para comenzar a una valoración, y eso es lo que ha hecho el pueblo, y la encuesta Gallup hoy, que publica el diario Hoy de esta fecha, deja constancia de esa altísima apreciación que tiene el pueblo dominicano del presidente Medina y de todo su gobierno. A nosotros no nos sorprende porque ciertamente como informadores públicos hemos estado viviendo estos testimonios diarios de los distintos sectores de la población, y además hemos estado percibiendo la acción pública, porque esto no puede ser únicamente efecto de una percepción, es de la realidad palpable de que el gobierno se ha dedicado a fondo en cada uno de esos campos que hoy les reconoce la población, ha sido eficiente. Miren, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ayer dejó claro ante la opinión pública nacional, que hoy precisamente está conmovida con los eventos, que debe ser de alguna manera intervenida. Intervenida es un término que puede tener una aplicación severísima, como es simplemente ocuparla y desplazar a todas sus autoridades, pero también tiene otro tipo de aplicación, y es la de intervenir en sus asuntos internos ya con autoridad exterior para ayudar, para
localizar allí los que quieren afrontar una especie de reformulación de toda la estructura dirigencial de esa institución y de su composición a los fines de que como ente público que administra una enorme cantidad de recursos públicos mantenida por el Estado plenamente y con una infraestructura pronto a ser operada, aparte de ella, nueva, reluciente, que la hace una de las mejor dotadas de América Latina, de toda América Latina. La infraestructura con que cuenta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una cosa extraordinaria. El legado de estructura física, laboratorios, nuevas dependencias, dormitorios, laboratorios, parqueos, comedor modernísimo de primera generación, instrumentales de investigación, etcétera. Todo eso que le ha sido entregado por el gobierno en los últimos 8 años, extensiones universitarias, 8, de rango universitario, 8 dependencias le ha construido el gobierno a la UAS por todo el país, haciendo de esta probablemente la estructura latinoamericana mejor concebida de altos estudios. Cuando se compara el esfuerzo de inversión que ha hecho el gobierno del PLD con la UAS, se determinará que ningún otro gobierno de América Latina ha hecho eso con una institución pública. Se le ha dotado de 8 universidades, incluida la sede central. Edificaciones que no tienen que envidiar a ninguna universidad de América Latina. Instrumentales de investigación extraordinarios. Y aún así, la UAS presenta hoy un aspecto de desorden, de falta de control de sus autoridades, al punto de que maleantes de todo tipo se refugian allí para agredir a la sociedad. Ya no digamos a la policía, para agredir a toda la sociedad y causarle bajas sensibles, como la del coronel Julián Suárez Cordero, de la Policía Nacional, que fue baleado en la cabeza con un proyectil de alto calibre, o sea, un proyectil de fusil, probablemente ametralladora. Eso ha consternado ya, eso está motivando seriamente una revisión de la relación que existe entre la UAS y la sociedad dominicana. Eso no puede seguir, no puede seguir. El Consejo Universitario tan solo atinó, las autoridades, supongo yo que el Consejo, apoyada previamente por su Consejo, no tenía que hacerlo, pero la Rectoría solo atinó a abrir las puertas del campus. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene fuero, o sea, es autónoma y con fuero. Debe administrarse ella misma, según la ley que rige sobre esa institución, y solo su consejo puede autorizar a la fuerza pública y a las autoridades del gobierno a penetrarla. Bueno, las autoridades autorizaron a la Policía Nacional penetrar y localizar allí a quienes causaron la muerte al coronel y también a un civil, entre otras cosas, además de muchísimos destrozos. Pero esto es lo de nunca acabar, nunca acabar. No pasan 20 días, un mes, sin que se repita la misma historia. Aquel es un sitio sin control, donde lo menos que hay son estudiantes dedicados a aprender. O sea, usted tiene hasta dudas de si ciertamente la mayor parte de la población que asiste allí va a aprender, si vale la pena todo el dinero, miles de millones de pesos, varios miles de millones de pesos al año que le paga el Estado para cubrir todos sus costos operativos, si ha valido la pena. Y esto es gravísimo. Habrá, lógicamente, que analizarlo más en frío. Ya hay por ahí quienes dicen que ya se le quita el fuero y que se pase de mano y que
el gobierno la intervenga plenamente, o sea, tome la autoridad de eso. Por eso le decía que hay ya una visión general que autoriza para los fines prácticos la intervención. Ahora, la intervención de la UAS en cualquier plano no puede ser postergada. La intervención de la UAS, o sea, de las autoridades en la UAS, no puede ser postergada, lo que no quiere decir que lo que recomendamos nosotros, ni cualquier otro que tenga juicio, sea el total desplazamiento de sus autoridades y la ocupación por la fuerza. Estamos hablando de otra cosa, de que hay que intervenir en la UAS, ya. No se puede dejar esto a la espera de una respuesta racional, sensible por parte de sus autoridades, condigna con respecto al deterioro que se ha producido allí, incluso en sus alrededores. Ya eso ha vuelto a ser un mercado público. Desorden de todo punto de vista. A la UAS se le asigna, aparte del presupuesto que tiene asignado, multimillonario, una partida para que tenga su propia fuerza pública. Y esa fuerza pública evidentemente no opera ahí, no cumple función de contener el bandolerismo y el desorden, la falta de disciplina y la vocación que hay allí a hacer de cualquier protesta, importa si sea vana o insignificante o importante, un motivo para la destrucción de propiedades públicas y puesta en peligro de la vida de las personas, señores, pública y privada. Y podemos tener en el mismo centro, en la capital, un ente pagado por el Estado, plenamente pagado, para que lo que signifique sea un peligro, sin ninguna garantía de servicio. Ya desapareció la carrera de agronomía, la carrera de ingeniería de minas, allí no sé cuándo más lo necesita el país, esos dos motores básicos, la minería y la agricultura, se encuentran en una especie de relanzamiento, pero no vaya usted a buscar cuadros ahí, en la Universidad Autónoma, que puedan ser incorporados a ese esfuerzo de relanzamiento de la economía, porque no los hay, porque cerró. Entonces, uno se pregunta cuál es el papel entonces de nuestro centro de estudio, que está destinado, según la ley, según la expectativa que se ha hecho siempre el pueblo dominicano, de ser el horno donde se fundan los profesionales que conduzcan el desarrollo económico, social e institucional de la República. Definitivamente estamos ante una situación que no es para nada permisible que se le dé de lado, ya hay que tomar una decisión. Tenemos un gobierno con una enorme autoridad pública, con un conocimiento pleno, muchos de los cuadros del partido oficial han intervenido, han tenido roles históricos dentro de la UAS, conocen perfectamente el diagnóstico que impera allí y muy probablemente si los consulta el gobierno estarían dispuestos a formular algún tipo de solución a un problema que no admite más postergación, la búsqueda de una solución. Buenos días, don Mozart. Buenos días, ¿cómo va todo? Bueno, parece que tenemos dos sensibles bajas, porque no ha llegado... Bueno, no han llegado, pero eso no quiere decir que no vayan a llegar. Ni veo llegar, ya le han puesto su café, lo que quiere decir que está en camino. Cuando le ponen el café... Es que viene, es que está por ahí cerca. Es que debe estar lo por están ahí. tintando. Lo están tintando. Sí. Mire, qué valoración esta que le hace el pueblo dominicano al presidente Medina. Y una justa valoración. Por eso no se entiende los acontecimientos de ayer y de antier en el país, tanto en San Francisco de Macorís, donde se iniciaron estas jornadas de protesta con tinte violento y vandálico, que culminaron con la muerte, el asesinato de un coronel de la República en manos de criminales, porque eso fue un crimen. Estamos hablando de un oficial que cae víctima de una bala de fusil,
Oiga. de fusil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vemos con mucha valoración el criterio expuesto ayer por la ministra de Educación Superior cuando solicitaba a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al país a abocarse a dejar sin efecto el denominado fuero universitario a propósito de esta bochornosa y criminal acción que se perpetró ayer en la Universidad del Estado. Nosotros hemos dicho que no se trata tan solo del fuero universitario, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo amerita, urge de una nueva reforma universitaria, que la devuelva a su rol enteramente académico. De verdad que este espacio nos ha venido planteándolo con urgencia. Hace tiempo. Debe ser enteramente académico. Nosotros tenemos ahí una especie de nicho de tránsfugas, porque ahí lo que hay es muchos tránsfugas, que se sienten en el sector del profesorado, profesores tránsfugas, gente que ha ido allí a nutrirse de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, empleados que por siempre han estado ahí a la espera de que entre un peso para que ese peso sea inmediatamente devorado, y un sector estudiantil manejado en este momento incluso por un analfabeta, fruto precisamente de lo que todavía es uno de los mayores problemas que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es que está regenteada, vamos a decirlo así, por los partidos políticos que se reparten ese pastel cada 3 años. Esa es la realidad. La universidad necesita ser reenfocada, relanzada. Esa universidad no responde mínimamente a los esfuerzos que ha hecho el pueblo dominicano a través del Estado para colocarla en condiciones de sacar de allí mejores frutos que lo que está sacando ahora. Y para que no se sigan perpetrando situaciones criminales como las que se perpetraron ayer desde allí. Que hay que decir que sería bueno conocer quiénes son los dueños de las nuevas franquicias en que se ha dividido el denominado Falpo. El Falpo es una franquicia político-militar usado en determinadas coyunturas para acciones de orden de desestabilizar el país. Eso que opera convenientemente en cada momento. Exactamente. Porque en los últimos tiempos ha estado coincidiendo plenamente con las acciones de los cabezas de la oposición al PLD. En cada sitio. Exactamente. Y en cada periodo. Y esos movimientos no tienen nada de movimientos que surgieron al compás de situaciones en el país de carestía, de deficiencia, de jornada de protesta completamente legítima, no. Ese movimiento, el movimiento de generar un movimiento enteramente político. Lo que ha acontecido en el país en las últimas horas es un movimiento de orden político vandálico. Por eso pido a las autoridades que por donde hay que empezar es por quiénes son los propietarios, los nuevos dueños de esa franquicia denominada Falpo, que una de sus fracciones ya dice en una declaración de prensa que ellos no tienen que ver, que eso son cosas de la facción que salió. Entonces los dueños, porque eso se compra, los dueños de esas facciones del Falpo, por ahí hay que empezar. Hay que revisar quiénes desde un tiempo a esta parte han estado operando al Falpo como un brazo armado para acciones vandálicas desestabilizadoras, que eso es lo que ha acontecido. Darle un tiro de fusil a un coronel de la policía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso no lo habíamos visto nunca, ni siquiera durante el periodo nefasto de los 12 años. Ni siquiera en ese momento.
portar fusil. Un fusil. Un estudiante. En la cara. O un mencionado. A un coronel. O un supuesto estudiante. Pero ven acá. Entonces eso del fuero universitario, no es solo el fuero, no. Es la universidad que debe ser ya reformada completamente. Ya llegó el momento. Ya llegó el momento de hacer eso. No tiene ninguna justificación la universidad. Lo primero es para sacar lo que está sacando de ahí. Y busquen la nómina del profesorado de hoy por escuela. Vamos a compararlo para que ustedes vean si no ha degenerado la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Busquen la nómina del profesorado, comiencen por ahí. Y si se van a la Federación de Estudiantes Dominicanos, encabezado por un analfabeta, por un hombre que tiene 20 años, que no sale de la universidad con un título universitario, y está ahí como dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Entonces eso hay que revisarlo. Mire, don Pedro. Cuénteme. Oiga otra cosa. Las autoridades del Ministerio de Educación tienen que mantenerse, o más que las autoridades, la Asociación de Padres de los colegios privados y la población en general deben darle seguimiento al Ministerio de Educación para ver si en esta ocasión cumple con una ley que ha sido ratificada por ¿cómo se llama? El Tribunal Constitucional. Eso que hizo el Tribunal Constitucional fue ratificar un mandato que desde hace tiempo el Ministerio de Educación, que es controlar las tarifas en los colegios privados, y que nunca lo ha hecho. Y siempre venían con un subterfugio, que eso no se puede, que eso es sector privado, que no podemos y tal o cual. Bueno, dicen la Asociación de Dueños de Colegios que ellos aceptan y que van a acogerse a ese mandato del Tribunal Constitucional, en el sentido de que los estudiantes no van a ser sacados de las aulas por falta de pago, pero que en el caso específico, en lo que tiene que ver con la tarifa, eso es obsoleto. Esa es una ley obsoleta, dicen ellos. Bueno, yo les voy a decir algo. Obsoleta o no, es la ley. Y la ley tiene que ser cumplida cabalmente por todo el mundo. Nadie se puede colocar por encima de la ley. Así que al Ministerio de Educación, que se mantenga ojo avisor y que haga cumplir esa ley en el caso del negocio de los colegios privados en el país, del abuso que hay con las tarifas, del chantaje al que someten a padres y a alumnos muchos de esos colegios, a eso de poner a padres a pagar un año por adelantado, pero sin dejarle de cobrar mes tras mes algunas de esas cosas que se inventan los colegios para ganarse un dinero adicional en utilería y ese tipo de cosas. Todos esos entuertos que hay, que es fruto precisamente de la debilidad que tiene la educación pública, que la tiene. Fruto de eso entonces ha surgido esta gran cantidad que crece como la verdolaga de colegios privados por doquier. Entonces eso hay que controlarlo. Y eso es una responsabilidad del Ministerio de Educación, que nunca ha cumplido con ese rol. Nunca ha cumplido con la ley. Y tiene que cumplir con la ley. Así que a los padres y a la población, ojo avisor, no le dejemos eso solo a las autoridades, al criterio de las autoridades, porque ustedes saben cómo son las cosas en este país. Hay que estar ojo avisor y presionando en la dirección de que se cumpla con la ley, en ese caso. Miren, hoy se cumple, hoy es un gran día, porque se conmemora un aniversario más de la gesta patriótica de abril de 1965. Las valoraciones en ese sentido, bueno, están a borbotones y cómo no, si se trata de una gesta que puso de manifiesto que la población, el pueblo dominicano, su apuesta ha sido y seguirá siendo a la soberanía nacional,
al respeto a la Constitución de la República y a la voluntad popular. Y eso lo ha venido poniendo de manifiesto desde entonces. Fíjense cómo nosotros hemos tenido, con sus altas y bajas, elecciones cada 4 años, con sus altas y bajas, y una lucha permanente por el respeto a la voluntad popular. Entonces, en un momento como este, vale la pena resaltar esa gesta patriótica encabezada por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Eso tenemos que tenerlo presente permanentemente. Pero fíjense cómo son las cosas, cómo es abril con nosotros. También con mucha pena y dolor, un 24 de abril, pero de 1984, en el marco de un gobierno que ya comenzaba a dar notaciones de una corrupción cabal, de cómo se saqueaba el erario público en el 1984, bajo la administración del fenecido presidente Salvador Jorge Blanco, en respuesta al descalabro de la economía nacional, fruto precisamente de los desafueros del equipo económico de esa administración del gobierno encabezada por Bernardo Vega, gobernador del Banco Central, ese que orientó a Salvador Jorge Blanco para que le metiera por debajo de la mesa a la población dominicana en respuesta a sus desafueros, a su forma de manejar la economía, que ya daba notaciones de quiebra, a firmar un acuerdo por debajo de la mesa con el Fondo Monetario Internacional. Y desde el Banco Central, donde se hizo una especie de búnker, encabezado por Bernardo Vega, se le dio a la población dominicana la sorpresa de meterle una serie de impuestos a los productos de primera necesidad en el país. Y los productos sufrieron alzas de más de un 100%, bajo las orientaciones de Bernardo Vega, entonces gobernador del Banco Central. Y ustedes saben lo que aconteció en el país, que como se hizo eso a hurtadilla, en secreto, para sorprender a la población, entonces la población, después de regresar de unas vacaciones de Semana Santa, se encontró con que los supermercados, los mercados, las pulperías, las ferreterías, las farmacias, todas habían cambiado los precios, precisamente por una maniobra criminal de la administración de entonces, del presidente Salvador Jorge Blanco, orientado por el jefe de su gabinete político, que en ese momento lo era Bernardo Vega, el economista e historiador Bernardo Vega. Resultado, decenas de hombres y mujeres, niños, ancianos, masacrados por las Fuerzas Armadas lanzadas a las calles en abril del 1984, de una población azotada por un gobierno que le jugó una mala pasada, y la población se lanzó a las calles. Y esa administración y esos representantes de intereses que nada tienen que ver con el interés nacional, como es el señor Bernardo Vega, tienen hoy sobre sus espaldas la responsabilidad de la muerte en el 1984 de decenas de dominicanos, madres, mujeres embarazadas, gente mutilada, centenares de personas heridas. Eso tienen sobre los hombres y eso también hay que recordarlo hoy. Recordar con júbilo a Francisco Alberto Camaño de Ño por encabezar una gesta patriótica en abril del 1965. Y un gobierno ejemplar. Y con un gobierno ejemplar. Y al mismo tiempo mostrar nuestra tristeza y enojo por los desafueros de una administración de gobierno mal orientada, por el que hoy es uno de los que anda pregonando y dando dictámenes de
de moralidad, de pulcritud, de decencia, de gestión administrativa de gobierno. En eso anda Bernardo Vega todavía. Entonces, la historia tiene que escribirse y tiene que reescribirse y la gente tiene que conocer a sus actores, los vivos y los muertos, en su justa dimensión, para que estafa como esa del 1984, que se enquistó en el Banco Central, no vuelvan nunca jamás a tener la condición de asesores de jefe de Estado que lamentablemente quebraron su carrera política. Y esa quiebra política de Salvador Reblanco y del propio PRD devino precisamente por la consejería malsana de un hombre que hoy se pinta como lo mejor del firmamento. Buenos días, don Héctor. El economista Buen día, Bernardo Pedro. Vega. Buen día, Monzo. El día de hoy, don Pedro, estaba programado precisamente hablar de 1965, sus antecedentes, y 1984. Usted sabe que tenemos Pero eso es obligada, los cierto. invitados que han sido concertados para Sí. eso, don Jesús de la Rosa y Rafael Pérez Modesto, Esperemos. que vamos a hablar de toda la significación del evento y del día de hoy. No, y dos hombres Que se exalta al altar de la- y dos hombres que son, hay que decir que son ante actores nacional, importantes de ese periodo de la historia dominicana, en el caso del profesor Jesús Sí, de sí, la sí, Rosa, los dos. incluso figura en el número de lo que se dice en las refriegas bajas, Sí, porque así fue de los heridos, Sí, así es. de 1965. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, el incidente, don Pedro y Mozart lo han tratado con todos los detalles, pero yo quiero llamar la atención sobre algunos elementos para que no se pierdan. El jefe de la Policía Nacional ha dicho, después que hicieron el levantamiento preliminar de lo acontecido, que ahí se usaron armas de alto calibre. Si se usaron armas de alto calibre, lo primero es que hay que establecer si esas armas tienen registro o si esas armas han sido introducidas en la República Dominicana de manera irregular y no tienen registro. Si tienen registro, es posible establecer el origen del movimiento de esas armas. ¿Quién la ha podido movilizar para usarla en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Eso tiene que investigarse, incluso las autoridades, darle una explicación al país, de decirle, bueno, estas armas entraron de manera irregular, no tienen registro en República Dominicana, o estas armas pertenecían a tal o cual institución y salieron de esta manera o estaban asignadas a tal o cual persona y han llegado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para establecer cómo llegaron. Dos, el hecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo de San Francisco de Macorís no debe desligarse de la miseria política que se expresa y que abunda en República Dominicana. Fíjense en lo que ha estado la administración, enfocada la administración. El tema de la educación, tratar de avanzar en una educación inclusiva, que no excluya. Ustedes han visto lo último, que se concibe un plan nacional de alfabetización como parte de los agregados de la política que se está ejecutando, un plan nacional de alfabetización, pero ¿qué se le agrega a ese plan nacional de alfabetización? Un programa especial para personas discapacitadas, es decir, cualquier persona que tenga una discapacidad física, que no vidente, que sea sordo-muda, es decir, un plan sin exclusión, o sea, tratar de incluir a toda la población que requiere ser alfabetizada. En eso ha estado la administración concentrada. De un lado, educación. De otra parte, en una política nacional para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa. Promover en la República Dominicana el emprendurismo. En eso ha estado. De ahí que fíjense que ya está operando una ventanilla única para tratar de formalizar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana. Se ha estado en todos estos esfuerzos.
¿Y qué pasa cuando uno ve todo esto? ¿Qué ocurre? Que ve la otra agenda. La otra agenda es la de tratar de producir ruidos que distraigan a la población. Ayer se le fue la mano. Ayer programaban una serie de desórdenes para tratar de llamar la atención del gobierno. Recuerden que el expresidente Hipólito Mejía había advertido en Bonao. La gente lo había perdido de vida hace menos de 7 días, que al gobierno se estaba acabando la luna de miel. Pero en Bonao luego se moviliza a Moca, y en Moca le dice que estaba listo para enfrentar al gobierno, al PLD y a Leonel Fernández en cualquier terreno. Porque es gente que se levanta en la mañana, se acuesta en la noche, se echa el primer sueño, después concluye el sueño y despierta, se acuesta con Leonel en la cabeza y se levanta con Leonel en la cabeza. Entonces no hay un detalle en que no tengan que mencionar a Leonel Fernández. Pero, ¿qué es lo más importante en todo esto? Tratar de aguarle la fiesta al gobierno, tratar de distraer para que la atención pública no se fije en lo que está haciendo el gobierno y que sencillamente tenga que distraerse en hechos como el que hoy conturba a la sociedad dominicana. Porque que a usted le digan que un coronel de la Policía Nacional, que estaba tratando de apaciguar, este hombre está en un servicio, para él era un día cualquiera, en un servicio tratando de ver cómo podía contenerse esa protesta, precisamente evitando la violencia. Cuando entra, lo que encuentra no fue un arma de bajo calibre, como dice el jefe de la policía, como ha dicho alguna gente en principio, no, fue un arma de alto calibre, como dijo el jefe de la policía. El jefe de la policía ha hecho la Dile precisión. a la gente fusil para que la gente fue, entienda, exactamente. porque un fusil que le dieron. Que le dieron. Fíjese que fue un disparo mortal. Los médicos han dicho que ese oficial no tenía posibilidades de sobrevivir por el impacto de la bala y el calibre, sobre todo el calibre que se usó, un arma de guerra para eliminar a un contendor peligroso en el menor tiempo. Esto tiene que hacerse la investigación minuciosa y establecer responsabilidades. Si no se establecen responsabilidades, después van a venir. Porque hay gente que va a tratar de poner, no, que esto fue un incidente emocionado, de gente que no piensa, que no mide consecuencias. Esto tienen que verlo con el mayor cuidado y darle una explicación que pueda convencer a la sociedad y sobre todo a la familia del coronel Julián Suárez Cordero, que ha muerto en el cumplimiento de su deber. Él era un oficial superior de la policía y estaba en su trabajo cuando fue casado. Hay que decir que fue casado, porque el impacto, el lugar donde le dieron, no fue para que saliera del lugar, sino sencillamente para matarlo. De igual modo, los incidentes de San Francisco de Macorís deben investigarse, porque fíjense lo que pasó ayer. Cuando se conoce el incidente en el que el coronel es herido de gravedad, inmediatamente del Falpo se producen 2 declaraciones, pero desesperadas. Incluso hubo una que se mandó a los medios de comunicación en varias ocasiones, como una especie de desesperación, dando el mensaje de que hay una parte del Falpo que se desliga de los hechos violentos y otra parte del Falpo que reitera su convocatoria a protesta en el día de hoy. Y ahí están esas 2 declaraciones, que tampoco se pueden desvincular de lo que hemos tratado del elemento político en todo esto. ¿Por qué se produce, luego de los hechos violentos, esta situación en el Falpo? Que una parte se demarca y otra parte sigue firme. Incluso se presentan 2 voceros del Falpo. Esto también debe investigarse. Y tercero, que es el punto que no se puede pasar por alto, y bien que Mozart lo ha tratado muy bien, pero yo solo quiero agregar lo que ustedes conocen como la unificación, lo que fue cuando el peso dominicano
dejó de ser la unidad de cambio República Dominicana oficial, a pesar de que existía la ley 251, que establecía que todas las transacciones en la economía dominicana, la unidad de cambio era el peso. Eso comenzó con la política Bernardo Vega de unificación cambiaria. Del 1 de enero de 1985, después de la matanza de 1984, vino esa política, la nueva política de la administración Bernardo Vega. No, un momentito, Sí. un momentito. En el acuerdo de Stand-by con el fondo. No, que no fue un stand-by, fue de un acuerdo de alta condicionalidad que se firmó con el fondo. Lo primero que se hizo fue que el Estado absorbió toda la deuda privada. La deuda privada se convirtió en pública, Se ¿cierto? convirtió en pública. Que eran más de, en ese momento, casi 600 millones de dólares. Por- Que era mucho dinero en ese tiempo. Trasvasando Sí. 600 millones de dólares Sí. a las familias tradicionales Sí. y poderosas del país. A le la que daron. siempre ha Claro, representado claro. Bernardo Vega, todavía hoy En eso. él representa a esos grupos. Ese detalle de cambio de la deuda pública, la deuda privada que se convierte en pública, esa se le Todavía carga, hoy él está en eso. esa es parte de la deuda pública dominicana. Y a partir de ahí se Sí. creó lo que usted dice. Sí, pero la después unificación. después del primer paso. Entonces viene la unificación cambiaria. ¿Usted sabe qué pasó? Con la devaluación. La devaluación, entonces eso usted ve cómo se encarecieron las viviendas, cómo se encarecieron los productos. Señores, esa pócima se la colocaron al pueblo dominicano. Sí. A pesar ya de este experimento que no le había dado resultados en abril de 1984, Muy bien. que culminó con la matanza. Muy bien. De manera que esto había que recordarlo porque como hoy ese prominente economista está dando lecciones de institucionalidad, está dando lecciones de cómo se conduce una economía, de cómo es la mejor manera de conducir el Estado, hay que recordar 1984, hay que recordar 1985, Orión. Muy bien. ¿Don Orión? Yo me voy a penalizar, como llegué tarde, pero me voy a penalizar, solamente voy a señalar, estaba escuchando por Radio Mozart y a Pedro primeramente, antes de Tineo que lo escuché aquí, relativo a lo que ocurrió, al crimen, al asesinato, como muy bien ustedes lo señalan, ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un acto deleznable, criminal, pero a mí me parece que ya es prudente que nosotros veamos qué es lo que este tipo de gente está pretendiendo hacer. Lo hacen porque fue una acción de carácter para perturbar, digamos, el ordenamiento jurídico del país. Advertido hace 3 días por ti, por mí, aquí. Lo hemos advertido. Lo habíamos advertido. Llamamos la atención del liderazgo político, que es irresponsable, el liderazgo político de oposición, porque es como tienen la bandereta esta para darle permiso para salir en un momento determinado, a crear una situación insurreccional, totalmente ingobernable, en un momento determinado. A mí me llamó mucho la atención que en la especie de calentamiento que habían hecho 2, 3, 4, una semana antes, aprovechando una crisis agudizada en el sector eléctrico. Crearon puestos de peaje en carreteras, puestos de peaje para cobrar dinero con a fuerza, con te quemo el vehículo, donde la policía no podía penetrar o no se atrevían a penetrar entre en las noches. y 12 de la noche. En la carretera que va, y le voy a señalar, en la carretera que une a San Cristóbal con el kilómetro 40, ahí se instaló un puesto cívico-militar, se puede llamar, Claro. que la gente no podía pasar. Tenía que ir, iba un emisario donde estaban los vehículos a chequear quiénes eran, si eran de la zona. A los de la zona tenían una cuota más baja de recuperación. En la autopista Duarte en Derecho Bonao, de paso. ahí, En la autopista cruce Duarte de en Bonao Bonao. y en la autopista 6 de noviembre. Falpo. Exacto. Yo no sé quién, para que sepan, eso fue Una de antes. esas franquicias. Y así comenzaron ese calentamiento. Entonces tú encontrabas en muchos sitios que se produjeron anoche manifestaciones en protesta por los apagones. Pero un solo ciudadano ordinario de la República no se adhirió a esas manifestaciones. Tuvo que en San Francisco de Macorís eran las masas, no pasó nada, que a tiro limpio te cierran, lo que se hace siempre, la boca calle principal, se crea una situación ahí de peligro para que todo el comercio cierre y la policía tire bomba para este lado y ya, y se cierra el pedazo que ellos quieren, que generalmente es la zona más céntrica, más urbana, o los barrios populares. Fíjate que el Falpo y Compartes han sido desalojados de los barrios populares de Santo Domingo.
no han podido hacer, yo no sé por qué razón tampoco, no han podido hacer un tipo de esta cosa. Después de Barrio Seguro. Sí, no han podido ir a Gualey, a Capotillo, a hacer de eso, a pesar de que su gente tiene que salir a otro sitio a hacerlo, como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde los informes que se tienen, es importante que la gente lo sepa, es que no fueron estudiantes los que metieron, que vinieron una gente temprano con el propósito de matar a un policía, de asesinar a una policía de otro sitio. Entonces, control, las autoridades no tienen control del campo. Yo lo único que señalo, porque no vamos solamente sentando en la universidad, eso yo no, mañana lo vamos a volver a dar con Dios delante, pero volvemos a decir que hubo un discurso embonado. Claro, sí, señor. Claro. Señores, no nos somos tontos, hubo un discurso embonado, que yo dije que antes de que el gallo cantara 3 veces, después de la visita rosada a Palacio Nacional, antes de que el gallo cantara 3 veces, se estaba hablando de hasta la muerte siempre, ¿te acuerdas? Sí. Y de que si yo cuánto, y de que ya terminaron, la luna de miel terminó, que se prepara el PRD, que le terminó la luna de miel, que vamos para la calle. Vamos a llamar la atención y vamos a decir una cosa, ya finalmente. Danilo Medina en este momento es el personaje político mejor valorado del país. Si yo estoy mintiendo, alguien que me lo diga. Yo no sé, ni tampoco voy a decir las razones ni nada. Lo ratifica hoy la encuesta Galo. Número uno. Número dos. Número dos, el pueblo dominicano que sí está agobiado porque hay un desenfreno de precios. Digamos, hay carestía, los apagones, lo ha dicho el vicepresidente. Se dice, nosotros no podemos mantener una planta. A pesar de una sobreoferta de alimentos básicos en los mercados, es una situación incomprensible. Hay aumento de Sí, sí, entonces, a pesar de eso, y quisiera yo decirle a ese liderazgo político partidario irresponsable, a pesar de eso, la población dominicana confía en Danilo Medina. Este no es el momento en que la población dominicana ha dicho, mira, ya Danilo, no, yo creía que era otra cosa. No es así. Por consiguiente, quienes están manipulando a sectores vinculados, ¿quiere que te diga más? A sectores vinculados al narcotráfico que ha sido golpeado y que está financiando determinadas cosas. Quien está haciendo eso, y las autoridades y el país, y todo el sector productivo del país, el sector académico y todo el mundo, tenemos que ponerle freno, decirle, un momentito, aquí no vuelvan otra vez con la misma vaina. Así es. Bien, señores, mire, es una pena que hayamos consumido tanto tiempo en estos eventos. Hoy es un día glorioso. ¿Y cómo tú te apenas? Para la sociedad dominicana y para toda su historia. Hoy se va a ejecutar el decreto 413 del 15 de febrero pasado, que ordena la exaltación del coronel de Abril, de Francisco Alberto Camaño de Yo. Que se le va a reservar nacional. Se le va a reservar. Entonces, no, se va a hacer un cenotafio, se va a colocar una especie del hogar de urna. Exactamente. Y entonces hay 2 hombres aquí invitados por nosotros para recordarnos de la importancia no solamente de esta fecha, de esta exaltación oficial que presidirá el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, a las 11 de la mañana, sino también para referir los méritos por los cuales este hombre de Abril fue llevado a esta distinción por el Congreso de la República y ratificado, claro, por todos los órganos oficiales. Se trata de Jesús de la Rosa, académico, historiador, hombre también de armas, participó en la guerra en funciones importantes. Uno de los hombres de Abril. Y Rafael Pérez Modesto, no menos hombre de historia, protagonista de primera línea, quienes han sido solicitados por nosotros. En el caso de Pérez Modesto, acuérdense que él es miembro de la Comisión de Efemérides Patrias, y como tal también nos van a explicar ambos la significación que tiene esta gran fecha que debemos celebrar todos los dominicanos. En todo momento regresamos.